Hablando del panorama general del dengue, sabemos que es una enfermedad que se transmite por vectores, por picadura del mosquito Aedes aegypti, y este mosquito afecta a México principalmente en temporadas de lluvias y calor, teniendo el 78% de casos confirmados en Sonora, Tabasco, Sinaloa, Veracruz y Baja California Sur. Para establecer nuestro modelo, utilizamos una base de datos de casos confirmados y casos probables. El caso confirmado es cuando ya tenemos el diagnóstico corroborado, y el caso probable es cuando se presentan síntomas que sugieren la enfermedad, mas sin embargo no se ha confirmado. Con el modelo vamos a analizar el impacto que tiene la marginación sobre la propensión de la población a contraer la enfermedad del dengue. Y pues estas que ven aquí son las variables que están dentro de este índice de marginación que utilizamos. Obtuvimos promedios mensuales de las temperaturas mínima y máxima diarias. Estas variables las utilizamos para obtener una temperatura promedio mensual a una resolución de 4.6 kilómetros aproximadamente. Luego agregamos la temperatura promedio mensual por municipio y obtuvimos un promedio anual. Es decir, nuestra variable explicativa es una aproximación de las temperaturas máxima y mínima y genera una temperatura media anual por municipio. Los mapas a la izquierda muestran cómo obtenemos la temperatura media anual como una aproximación entre la temperatura mínima y la temperatura máxima anual. Y en la mapa en el lado derecho muestra el resultado ya haciendo un promedio municipal de la temperatura para 2025. También obtuvimos la precipitación media mensual a una resolución de 4.6 kilómetros y la agregamos municipalmente. Además, le hicimos un promedio anual. Es decir, como otra variable explicativa, tenemos la precipitación media anual por municipio. El mapa de arriba muestra los datos de entrada ya promediados anualmente, y el gráfico de abajo muestra el resultado ya agregados por municipio.
Nuestras variables dependientes, los casos confirmados de dengue por municipio y los casos confirmados más los casos probables de dengue por municipio, corresponden a datos de conteo. Además, en alrededor de 1000 municipios no hubo casos registrados de dengue. Es decir, tenemos una gran cantidad de observaciones iguales a cero. Por esto decidimos usar una distribución de Poisson para describir a nuestras variables dependientes, como lo muestra la siguiente ecuación. Definimos a Y como una distribución de Poisson que depende de μi, y μi es una ecuación que depende de nuestras variables explicativas, como ya lo mencionamos antes, el índice de marginalidad, la proporción de personas sin derecho a biencia, la temperatura promedio anual del municipio y la precipitación promedio anual del municipio. Realizamos pruebas de dispersión y encontramos que la distribución de Poisson no caracteriza bien a nuestras variables dependientes, pues la varianza de las variables dependientes es mayor a la esperada en una distribución de Poisson. Por eso aplicamos una distribución binomial negativa, cuya característica es que la varianza de la variable dependiente ahora es una función de las variables explicativas, como se muestra en la siguiente ecuación. A continuación se resumen los resultados de los 4 modelos. La distribución de Poisson con datos confirmados más probables, C más P. La distribución de Poisson solo con datos confirmados. La binomial negativa con datos confirmados más probables. Y la binomial negativa solo con datos confirmados. Como ya discutimos, la distribución de Poisson no caracteriza bien a nuestras variables dependientes. Además, como se puede ver, el criterio de información I y B es mucho mejor para la binomial negativa que para la distribución de Poisson. Por eso en adelante solo me referiré a las 2 columnas de la derecha sobre la binomial negativa. Vemos que el índice de marginación es significativo y mayor a 1, es decir, un mayor índice de marginación se asocia con mayores razones de incidencia en casos de dengue. Por otro lado, las personas sin derecho a biencia tienen un efecto significativo y menor a 1 solo en los casos confirmados, es decir, una mayor proporción de personas sin derecho a biencia implica menores razones de incidencia de casos confirmados, pero no de casos confirmados más probables. La temperatura media anual es significativa y mayor a 1 en ambos modelos. Municipios con mayores temperaturas tienen mayores razones de incidencia de casos de dengue. La precipitación no aparece significativa y este es un resultado compartido por otros estudios que tratan de explicar los casos de dengue. Los resultados sugieren que municipios con mayores niveles de marginación presentan mayores razones de incidencia en casos de dengue. Mejorar las condiciones de vivienda, como tener agua entubada o drenaje, reducir el hacinamiento, disminuir la pobreza y fortalecer la comunicación de las comunidades aisladas, puede ser factores que ayuden a disminuir la incidencia del dengue en el país, además de que reducirían la desigualdad. Además vemos que pues, la falta de acceso a derecho a biencia no detiene al servicio de salud para registrar los casos de dengue, sin embargo sí disminuye la propensión de que estos casos se analicen completamente y se llegue a confirmar o rechazar dicha sospecha de dengue. Por eso es importante hacer políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las personas en los municipios y esperamos que de esa forma disminuya la incidencia de dengue.